Europa, un continente antiguo. Dentro de sus fronteras se esconde una riqueza sin igual de maravillas animales y humanas. Al norte, Europa se adentra en las vastas y heladas tierras del Alto Ártico. Al sur y al oeste, han modelado su contorno el mar Mediterráneo y el océano Atlántico. Al este, a lo lejos, está limitada por los antiguos bosques de Rusia y se mezcla con Asia. Estas fronteras encierran una zona que tiene la mitad de la extensión de América del Norte, pero aún así, 730 millones de personas llaman hogar a Europa. Es difícil encontrar lugares en los que no haya huellas de ocupación humana. La Europa que vemos hoy es el producto de una historia larga y compleja. Miles de años de asentamientos, invasiones, revoluciones e invenciones nos han permitido reorganizar el antiguo orden de la naturaleza para ajustarlo a nuestras necesidades. En una escala de tiempo humana, la historia de la cambiante cara de Europa parece inmensa. Pero hay una historia aún más extraordinaria que contar. Una historia que empieza hace 500 millones de años. Y habla de los acontecimientos que realmente dieron forma a este continente. Hace 8000 años, los rascacielos de Frankfurt se hubiesen elevado sobre bosques primitivos salvajes e interminables que se extendían desde Lisboa a Leningrado. Durante los últimos 2 millones de años, Europa ha oscilado entre un frío mortal y un calor sofocante. Durante la Edad de Hielo, Ámsterdam y Londres habrían sido atacadas por enormes glaciares. Y en otras épocas, habrían tenido un aspecto similar a las llanuras del Serengeti africano. Hace más de 50 millones de años, lo que hoy son Viena y París habrían estado sumergidas bajo ricos mares tropicales. Y hace más de 100 millones de años, Florencia y Oxford se habrían parecido bastante a Parque Jurásico. Si volvemos 200 millones de años atrás, Europa rivalizaba con el Sáhara. Y hace 300 millones de años, los primeros bosques del mundo cubrieron el continente. Berlín habría formado parte de una selva tropical. Edimburgo se asienta sobre antiguos volcanes que sacudieron la Tierra hace casi medio billón de años. Todos estos acontecimientos ayudaron a poner los cimientos del extraordinario continente al que hoy llamamos Europa. Europa salvaje. Génesis. Las tierras del norte de Europa son su parte más salvaje. Escandinavia, una tierra dominada por los elementos. En verano, la baña el brillo del sol de medianoche. Y en invierno, las sombras fantasmales de la aurora boreal.
En este laberinto costero de fiordos e islas se esconde la historia más antigua de Europa. Las islas noruegas de Lofoten parecen deshabitadas, pero están rodeadas por un mar muy rico. Aquí, las tormentas atlánticas golpean contra algunas de las piedras más antiguas del mundo. Tienen casi 3 billones de años. Este granito se formó mucho antes de que el continente europeo existiera. Aquí, en Noruega, también hay pistas sobre el nacimiento de Europa. Estos fiordos y montañas son parte de una antigua cordillera, las Caledonianas, que se extienden desde Islandia hasta Escocia y a través de Noruega. Montañas que hoy en día ayudan a definir la parte occidental del continente. Al este hay otra cordillera antigua, los Urales, que separan Europa de Asia. Ambas cordilleras son pruebas de las formaciones más antiguas de Europa, el resultado de procesos que empezaron hace medio billón de años. En esa época, Europa aún no estaba formada. Escandinavia estaba en los océanos del sur. Inglaterra y los Países Bajos estaban cerca del Círculo Polar Antártico y todo lo demás descansaba cerca del Polo Sur. Todos estos fragmentos de corteza aislados se movían. Las placas continentales se juntaron gracias a potentes flujos de roca fundida en lo más profundo del manto terrestre, a unos 80 kilómetros bajo tierra. Solo se movían unos centímetros al año, pero esos centímetros se fueron sumando durante millones de años. Como si fuera un puzzle gigante, Europa se fue construyendo pieza por pieza. Cada impacto creó enormes zonas arrugadas. Las rocas se doblaron y retorcieron como entre las mandíbulas de un torno, y se convirtieron en grandes cadenas montañosas con el tiempo. Crearon la columna vertebral de Europa, que a escala, una vez rivalizó con el Himalaya. La formación de estas antiguas montañas fue el primer acto de Unión Europea. Desde entonces, Europa ha cruzado medio planeta. Hace 300 millones de años estaba en el Ecuador. En ese clima cálido y húmedo, los pies de las cordilleras más antiguas de Europa se convirtieron en la cuna de los primeros bosques del mundo. París habría estado en medio de una exuberante selva tropical que se extendía hacia el este por todo el continente. No era una selva común. Lo que parecían árboles eran en realidad helechos gigantes, colas de caballo y musgo, los fósiles de los cuales se han conservado perfectamente en este parque escocés.
nos ofrecen algunas pistas de las maravillas botánicas que una vez llenaron los antiguos bosques de Europa. Este musgo crecía hasta unos impresionantes 30 metros de altura. Mucho antes de que los pájaros aparecieran en el planeta, estos bosques carboníferos tenían un coro de voces muy diferente. Las libélulas depredadoras eran habituales, y algunas eran inmensas. Esta, llamada meganeura, era del tamaño de un halcón, con una envergadura de alas de más de 60 centímetros. El suelo del bosque era también un mundo de bichos. Las huellas fósiles de un ciempiés muestran que tenía casi 2 metros de longitud. Más de 800 especies de cucarachas corrían entre esta antigua maleza, y de ellas se alimentaban otros gigantes, como los escorpiones. Algunos medían más de 70 centímetros y tenían un aguijón a juego. Estos bosques pantanosos también los recorrieron los primeros vertebrados terrestres, los anfibios. La era carbonífera jugó un papel clave en la historia europea. Su legado de 300 millones de años acabaría por revolucionar el mundo moderno. Fue una época de gran actividad tectónica. Cuando la Tierra se hundía repetidamente, los mares inundaban estos grandes bosques costeros. Devastados por las lluvias monzónicas, los árboles caídos quedaban enterrados en varias capas de arena y barro. Durante millones de años, la acumulación de sedimentos comprimió esta vegetación hasta convertirla en esto: carbón. Se necesitaba una capa de 10 metros de bosques caídos para hacer una veta de carbón de apenas 1 metro. Si pensamos en la profundidad de todas las vetas de carbón de todas las minas de Europa, desde Gran Bretaña hasta Ucrania, Francia, Alemania y Polonia, queda clara la magnitud de los bosques carboníferos.